Hola amigos, bienvenidos a su canal Mexicano Informado. Mi nombre es Sara Popoca y de verdad, mexicano, que no puedo creer lo que está pasando. De verdad, si tú pensaste que ya habías visto todo, que el Poder Judicial no podía caer más bajo y que la corrupción y que se robaron y que no hay justicia y que liberan delincuentes y que no les importa nada más que su bienestar y sus intereses, no, mexicano, nos hemos quedado cortos y la basura sigue flotando. Y es que no lo vas a creer, mexicano. Una serie de denuncias convulsionan la Suprema Corte en su momento de mayor crisis, ya que no sale de una exhibida cuando ya llegó la otra. Y es que ha sido arrestado por la Fiscalía de la Ciudad de México el titular de coordinación institucional del máximo tribunal, que hasta su detención figuraba como jefe de asesores de Norma Lucía Piña, la ministra presidente del Poder Judicial de la Federación. Imagínate, mexicano. No, pues con razón, este Poder Judicial está podrido. Y es que este personaje se le detuvo en un restaurante por cargos de supuesto abuso sex. Pero vamos a la información, mexicano, que de verdad pues no me la creo. Vamos para allá. Acaban de detener a la mano derecha de Norma Piña por haber violado a una mujer. ¿Qué carajos está sucediendo en la Suprema Corte? Ricardo N., su rostro en pantalla, fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México por haber presuntamente violado a una mujer adentro de las instalaciones de la propia Suprema Corte. Este hombre acusado de violación era uno de los colaboradores más íntimos de la ministra opositora Norma Piña, la presidenta de la Corte. Ricardo N. fue detenido mientras salía de sus oficinas en el centro de la Ciudad de México y ya fue puesto a disposición de un juez en el reclusorio Oriente. Dentro de las pruebas que aportó la víctima de este miserable, había mensajes de WhatsApp donde el acusado de violación decía textualmente que no le podían hacer nada y presumía su cercanía con la ministra Norma Piña y con otros altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque no quisiéramos pensar que la presidenta de la Suprema Corte protege violadores. Pensar que el Poder Judicial Federal se ha convertido en una cueva de criminales. Pero es aún más problemático porque el presidente López Obrador ya había advertido de este tipo antes. Y lo hizo porque esta misma persona, antes de trabajar con Norma Piña, era colaborador cercano de Genaro García Luna, el narcotraficante panista encarcelado en Nueva York. Así que en la Suprema Corte ya estaban advertidos. ¿Y qué hicieron? Le dieron trabajo junto a Norma Piña. La presidenta de la Corte aún no se ha pronunciado. Y así fue como lo dijo el presidente hace más de un año. Me acabo de enterar que la presidenta de la Suprema Corte contrató, acaba de darle trabajo a uno de los brazos derechos de García Luna en el Poder Judicial. Ya les voy a dar la información. ¿Tienes el dato? A ver de una vez. Y me mandaron el currículum. ¿Qué cargo tenía con García Luna? Sistema Nacional de Seguridad. ¿El secretario? Era de los más importantes. Y lo contrató la señora. Que básicamente, no sé qué cargo le dieron, pero es para seguridad y, como ya no puedo hablar, nada más así, pura señal. Para esto. Pero al parecer no es el único caso mexicano de esta índole. En esas instalaciones, pues ya está saliendo a la luz más casos de supuestas viola y encubrimientos, según se comenta, en el máximo tribunal. Y al parecer, el que está implicadísimo y ya tiene 2 expedientes en proceso es el ministro Alberto Pérez Dayán. Sí, mexicano, ese mismo que echó atrás la reforma a la Guardia Nacional,
que votó en contra de la reforma eléctrica y que todo el tiempo estuvo en contra de la Cuarta Transformación. Ese engendro que no tiene un caso por supuesto abuso sex contra una trabajadora de escasos recursos, incluso rescatada de un centro de atención a víctimas, para ser revictimizada por este engendro. Y en otro caso igual de grave, la víctima sería una magistrada federal. Todo esto en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia. La Cámara de Diputados está ya procesando el desafuero de dicho ministro. Cochinón. ¿Qué te parece, mexicano? ¿De qué estamos hablando con estos enfermos? Pero vamos a ver que te preparé un pequeño collage de diversas víctimas y denuncias que ya están saliendo a la luz. De verdad estoy sorprendida, mexicano. Vamos para allá. A un año de estar presa en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, Ana María Orozco asegura que su único error fue pedir a su expareja la manutención de sus 2 hijos. Razón suficiente para que meses después fuera denunciada por fraude y encarcelada por el propio padre de los pequeños, Genaro Góngora Pimentel. No se trata de cualquier persona, sino de alguien que durante mucho tiempo tuvo la obligación de velar por la justicia en nuestro país, siendo en ese entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace un año presentó una denuncia por fraude que llevó a su expareja sentimental a la cárcel. Góngora dice que le entregó 2.300.000 pesos a Orozco para adquirir una casa en Xochimilco y ponerla a nombre de los niños. Él la acusa de haberla puesto a su nombre en lugar del de los pequeños. Al respecto, ella asegura que el trámite para escriturar la casa a los niños nunca ocurrió, porque Góngora no se quiso presentar a firmar ante el notario. En agosto de 2011, Orozco demandó al ministro en retiro por manutención, y en diciembre del mismo año vino la denuncia penal por parte de Góngora Pimentel por fraude referente a la casa. El 7 de junio de 2012 fue detenida y encarcelada en Santa Marta. Los niños de 6 y 8 años de edad están a cargo de su abuela materna, que trabaja de empacadora en un supermercado. El ministro en retiro ha contabilizado un monto económico limitado para la manutención de sus propios hijos, pese a que padecen autismo, una enfermedad que requiere de tratamientos y servicios especiales y costosos. En primera instancia, un juez había condenado al eximpartidor de justicia a pagar una pensión de poco más de 116,000 pesos mensuales, el 35% de los 350,000 pesos que percibe al mes. Sin embargo, el responsable de la cuarta sala de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juan Luis González Alcántara Carrantá, fijó en 50,000 pesos el sustento mensual que debe ser cubierto. Ana María Orozco acusó a su expareja de tráfico de influencias y de que la estrategia legal del exministro consiste en arrebatarle la patria potestad de los niños y luego entregarlos en adopción, con el argumento de no poder hacerse cargo de ellos por ser adulto mayor. A los jueces con el que estuve, que es el juez que mencioné, Juan Gerardo Anguiano Silva, pues desde que ingresó al juzgado hasta el momento en el que yo decidí salirme del juzgado porque eran temas de acoso laboral muy fuertes, donde incluso me mandaron seguir, mandó gente a mi casa, pedía cosas que no debían ser, de 4 bases de actuario. Él tenía ocupadas 2 y personas que no hacían su trabajo, pero ganaban como actuarios, personas que él determinaba que sus funciones eran, no sé, llenar un libro, mientras que tú estabas 40 horas haciendo trabajo, y 40 horas me refiero en 2-3 días, porque descansabas 2 horas. O sea, él te hacía llamadas a la hora que se le diera la gana, videollamadas, exigiéndote cosas que estaban fuera de lugar. ¿En qué sentido? En que no era ni el momento, no eran temas urgentes. En alguna ocasión incluso me llegó a llamar para preguntarme qué restaurante era al que en algún momento habíamos ido a desayunar, porque en ese momento él quería salir. O sea, tú tomabas la llamada porque estabas a disposición. Al ser un juzgado en materia penal, pues estabas a disposición las 24 horas.
Eso no quería decir que tuvieras que estar trabajando las 24 horas, porque para eso hay un calendario de guardias y hay un calendario que te permite, o en teoría debería ser así, organizar tus tiempos, lo cual no era viable, porque muchas veces incluso estuve haciendo el trabajo de 4 personas, yo sola, solamente porque el señor no quería tener a más actuarios. Entonces, todo esto te va llevando a un desgaste laboral y de salud tremendo, donde tienes que priorizar, pues, tu vida. O sea, llegó un momento en el que, claro que yo sí temía por mi vida, entre sus amenazas de que él estaba protegido, entre sus amenazas de que a él nadie lo iba a tocar al interior del Consejo de la Judicatura, y que lamentablemente, pues, ya dudo de que sea así. O sea, más bien pienso que en su momento tenía razón y por eso hacía todo lo que él decía que era viable hacer. Usted decide denunciarlo. Yo decido denunciarlo, que sí, es claro. Además es un paso, digamos, permítame la palabra, valiente, pero necesario. Muy necesario, valiente, con todos los riesgos que conlleva, porque definitivamente a la fecha creo que sigue corriendo riesgo mi integridad, mi familia. Entonces, claro que tuve que tomar la decisión de hacerlo, porque era eso, o continuar con el acoso durante cuánto tiempo más. O sea, me siento muy orgulloso de ti, Rosalba. Y pues él crecía, yo lo admiraba mucho, porque yo veía que cada día destacaba más. Pero nunca hubo una influencia de mí en cuestiones internas de trabajo, de sus actividades laborales que él tenía con los ministros. Eso es falso. Ni él tampoco influía en sus proyectos. En mis proyectos. Yo no sabía incluso qué cuestiones veían en sesión privada o en sesión plenaria, no. Y en 1996 la relación ya se estrecha más. Ya hay una relación más estrecha. Ya hay una relación ya sentimental profunda. Yo creo que ya me enamoré yo de Góngora Pimentel, del ministro Góngora Pimentel, y pienso yo que esa atracción yo ya la traía, quizá no la advertía, pero yo ya la sentía a lo mejor desde que era alumna. En esa relación nace mi hijo Edwin Diego Góngora Becerril. ¿Cómo asume Góngora Pimentel el embarazo cuando usted le dice estoy embarazada? Bien. En un principio lo vi sorprendido, pero después me dice, ¿sabes qué? Estoy muy contento, es mi primer hijo, estoy muy contento, que yo nunca le cuestioné si estaba con alguien, si tenía problemas con la esposa en ese momento, no. Y él a mí sí me cuestionaba. El hecho de que yo tenga un hijo de usted no quiere decir que yo sea de su propiedad, pero eso no fue un vínculo que de obligación. Me decía, te voy a apoyar con la renta, y le dije, bueno, me apoyó. No le exige ningún deber para el niño. No. Deber. ¿Cómo ves, mexicano? ¿De qué estamos hablando con estos delincuentes? Y es que esto es una ironía, porque resulta que quien debería de velar por la justicia en este país, resulta que son los peores delincuentes. Y es que de verdad pensaron o sintieron que eran los dueños de México y de los seres humanos, o qué pasaba por la mente de estos engendros. Nunca pensaron que llegaría Andrés Manuel López Obrador, moviera el avispero y saliera la pudrición de este poder podrido. Y los que según decían que ellos muy honestos, muy respetables, muy aplicadores de la ley, ¡qué vergüenza de engendros, mexicano! Pero de verdad, mexicano, créeme que estoy sorprendida. Yo jamás pensé que la maldad se pudiera expresar en toda su expresión dentro de las mismas instalaciones donde supuestamente se tiene que hacer la justicia. Y se aprovechan de los débiles. No, mexicano,
De verdad que esta reforma al Poder Judicial, híjole, llegó en el mejor momento. Imagínate, mexicano, ahorita son estos casos y no dudes que vayan a salir muchísimos más, porque tenían a las pobres mujeres amedrentadas. Ahorita las personas se han atrevido a salir y a denunciar por todo esto que está pasando, mexicano. Pero de no ser así, esto seguiría tapado y la impunidad seguiría y estos engendros se hubiesen salido con la suya, mexicano. Y nunca hubiese habido justicia. De verdad que qué impresión con estos animales. Te lo juro que estoy sorprendida, mexicano. Eso es lo que defienden, ¿de verdad? El Poder Judicial no va a caer, ¿de verdad? Increíble, ¿no? Increíble, increíble. Han de ser exactamente iguales. Por eso defienden ese modo de vida, mexicano. Creo que es momento, mexicano, de sacar estas bestias a como dé lugar, porque ya vimos que se resisten, no se quieren largar, no quieren dejar sus privilegios y no quieren tampoco ser tocados por la ley. De verdad, ya no sé ni qué decirte, mexicano, estoy impresionada. Pero ¿tú qué opinas, mexicano? ¿Te quedaste igual que yo? Sin palabras, con estos hipócritas, doble moral. Aparte de vándalos, aparte de que van a amenazar a los jueces, que ya quieren regresar a trabajar, que ya están trabajando, y estos parásitos van y los amedrentan para que dejen de trabajar y sigan como ellos, de flojos. Pero es momento ya de poner un alto, mexicano. ¿Tú qué opinas? De verdad que qué tristeza. Pero déjame tu comentario, mexicano. Suscríbete al canal, déjame tu like y nos vemos en el próximo capítulo de Mexicano Informado. Y no te olvides, tenemos que hacer algo, mexicano.